Buenas. Bueno, en el vídeo anterior os hablé de la presencia del maestro. En este os voy a hablar de, pues, como dice el título, cómo encontrar la presencia del maestro, cómo entrar en contacto con ella, cómo ser asistido por ella. ¿Vale? Eh, es tan complicado como irse literalmente a las palabras del maestro, porque lo dijo bien claro. Os leo directamente. ¿Mm? Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro defensor que permanecerá siempre con vosotros. Este es el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede ver ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está con vosotros. ¿Mm? Si me amáis, repito, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Mm? Vale. Si guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro defensor que permanecerá siempre con vosotros. Este es el Espíritu de la verdad. Por tanto, si guardáis mis mandamientos, pero lo repite un par de veces más con un par de matices. El que conoce mis mandamientos, Juan 14:21. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré. Fijaos lo que dice, y me mostraré a él. ¿Mm? Repetimos. El que conoce mis mandamientos y los guarda, fíjate que lo dice como si sus mandamientos estuviesen de alguna forma escondidos o no fuese fácil conocerlos, ¿no? ¿Qué sentido tendría esto decir si fuesen los de Moisés, ¿no? De la forma que lo dice, el que conoce mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ¿no? ¿Y cómo es posible que llame mis mandamientos a los mandamientos de Moisés, ¿no? Que son los que nos han enseñado a todos, los famosos 10 mandamientos y tal? Estos son de Moisés, no de Jesús. Entonces él dice aquí, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y al que me ama a mí lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Lo repito porque es muy importante esto, ¿no? Porque dice claramente que se mostrará al que conozca sus mandamientos y los guarde. ¿Vale? Es muy importante, pero a la vez es muy curioso que, como os decía en el vídeo anterior, cuando hablan del Espíritu Santo y esto, ¿no? Los que dicen tenerle y representarle, ¿vale? Habrá que decir algo de ellos, ¿no? Aquí tiene mucha lógica porque ellos dicen representarle, ¿vale? Entonces, es muy curioso, digo, porque aunque usan 50 párrafos, 50 puntos de su catecismo a hablar del Espíritu Santo, por lo menos en la edición que yo usé, en la versión de ese año, no se puede encontrar estas palabras de Jesús. ¿Cómo es posible que unas palabras de Jesús en las que dice que se muestra, ¿vale? Referida a sus discípulos, ¿no? O a los que le siguen, a los que le buscan, ¿vale? No aparezca en las descripciones del Espíritu Santo y tal, cuando se supone que es el mismo, ¿no? Que es el mismo Espíritu de la verdad. Aquí cuando está hablando de que me mostraré a Él, se está refiriendo a que se mostrará a través del Espíritu de la verdad, como el Espíritu de la verdad, que ellos dicen que es el Espíritu Santo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo es posible que hables 50 puntos durante 50 párrafos de lo que para ti es el Espíritu Santo, en los que dices, por ejemplo, las cosas que os leí en el vídeo anterior, que es el mismo que el Espíritu de la verdad y tal, y no digas estas palabras en concreto de Jesús, ¿no? Pasa en otros puntos también, ¿eh? Pero esto es súper importante porque, claro, es que esta es la prueba de que has encontrado a Jesús. ¿Mm? Esto que aquí dice Jesús, el que conoce mis mandamientos y los guarda, es el que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Cuando se te muestra, es la prueba de que de la existencia de la presencia de Jesús, porque antes de esto este espíritu de la verdad es como, en el pensamiento, es como si usase nuestra propia voz, ¿vale? Si de repente
escuchases una voz que no conoces de otro, pues seguramente pegarías un bote, te podría dar un infarto, ¿no? Entonces es como que él se nos va acercando poco a poco. eh, Me gusta más dejar esto para la sorpresa del camino de cada uno, pero en fin. Él usa nuestra propia voz, ¿vale? Para hablarnos, ¿no? Pero mientras es así, tienes dudas, ¿no? Tienes dudas de si es tu propia voz, porque además la mente a veces juega eso, juega a desdoblarse, ¿no? Y hacer sobre todo cuando estás en el camino espiritual o lo pretendes o lo intentas, juega a desdoblarse y a hacer como que te está hablando Dios o como que te está hablando Jesús, si estás intentando seguir a Jesús, y supongo que los que siguen a Krishna, pues se desdoblará haciéndoles creer que es Krishna y cosas así, ¿no? Son juegos que utiliza la mente para distraernos, que lo hace mucho esto de distraernos, ¿no? La mente o algo que usa la mente para distraernos, en fin. Entonces él se va acercando poco a poco, pero hay un momento en el que, y doy fe de ello, ¿eh? Da igual que dé fe, porque si lo importante es que lo pongáis en práctica, sus palabras, ¿vale? Este es el tema, ¿no? Que yo puedo dar fe, puedo contaros lo que quiera yo y habérmelo inventado o haberme comido un Clippy y lo he flipado todo, ¿no? Y entonces, ¿qué narices importa, ¿no? El tema es que si ponéis en práctica las palabras de Jesús, eh, lo podéis comprobar. Por eso yo no necesito que nadie me crea. Yo estoy haciendo esto porque, por eso, por lo que expliqué en la presentación, ¿no? O explicaré. Y a modo de orientación, para que veáis que hay otra versión, que hay otras posibilidades y que si coges solo las palabras de Jesús, es un rollo completamente distinto al que nos contaron, ¿no? A algunos, por lo menos, ¿no? Entonces yo doy fe, ¿vale? Si sirve de algo, de que si ponéis esto en práctica, Jesús se os muestra, ¿vale? En el Evangelio y es la prueba de que es una prueba para vosotros de que la habéis encontrado, ¿no? Y de que esa voz que oís a veces, es una prueba de confianza de que es Él también, ¿no? Y cuando la oigáis después y tal, ¿no? De que es Jesús el que de verdad os está asistiendo, ¿vale? Pero esto lo hace... 10 segunditos. En Tomás hay unas palabras muy interesantes porque habla de que entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis. A ver si las encuentro. Vale, aquí está. Es muy interesante el Evangelio de Tomás y os lo recomiendo a todos, ¿no? Si no, a todos los que tengáis un mínimo de curiosidad por Jesús, ¿no? Es muy difícil de entender porque habla de experimentar y desde la experiencia, ¿no? Y hay gran parte del mensaje de Jesús que no se entiende en un principio, ¿no? Como creo que ya os he dicho alguna vez, que se va entendiendo conforme vas avanzando en el camino, pero para el que de verdad quiere recorrer el camino o lo está recorriendo, ¿vale? El Evangelio de Tomás es un tesoro, ¿no? Es un tesoro. Mirad, el punto 37, ¿vale? Sobre esto de que os digo que hay un momento para que se muestre, hay un proceso, porque si no, nos asustaría, ¿no? Si no lo buscas, es algo que te asustaría cuando ocurre. Sus discípulos dicen, ¿cuándo te nos revelarás y cuándo te percibiremos? ¿Cuándo te nos revelarás? Fíjate, se lo están diciendo sus discípulos en vida, ¿vale? Pues ya le están preguntando sobre después, sobre su forma espiritual, de la que él habló, que se les mostraría, ¿vale? ¿Cuándo te nos revelarás y cuándo te percibiremos? Jesús dice, cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaros, y toméis vuestra ropa, y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Y no temeréis. ¿Vale? Cuando os quitéis vuestros vestidos sin avergonzaros, y toméis vuestra ropa, y la pongáis bajo vuestros pies para pisar sobre ella, como hacen los niños, entonces miraréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Esto de cómo hacen los niños, de que tenemos que adoptar la actitud de un niño, ¿no? Lo dice muchas veces, que es necesario para nacer de nuevo, ¿no? Cuando habla del nacer de nuevo. En otros evangelios también se dice, ¿no? Tenéis que volver a ser como niños. Para ver el reino de Dios tenéis que volver a ser como niños, ¿no? Y aquí lo dice con relación a Él, ¿vale?
¿Por qué? Porque hace falta olvidarte un poco de lo que tenemos aprendido del mundo, ¿no? De nuestra conciencia del mundo, ¿no? Que es una conciencia en cierto sentido arrogante, ¿no? La conciencia de los adultos que tenemos todos sin querer, ¿no? Porque creemos que ya sabemos, como, aunque luego a veces nos sorprenda y parezca que hay algo de magia ahí oculta, pero la verdad es que todos vivimos en nuestra conciencia normal bastante alejados de la magia, ¿no? Y sin embargo, el reino de Dios, de lo que nos habla Jesús, el reino de Dios, el momento en el que se te muestra y cosas así, sí que se puede considerar, si lo pones en contraposición con nuestra conciencia habitual, como cosas mágicas, ¿no? Porque se salen de lo cotidiano, de lo material, se salen de cómo creemos saber que funciona el mundo, ¿no? Ya lo tenemos todo visto, creemos que lo que entra por nuestros ojos es la realidad y ya está, y que no hay otra en este mundo, ¿no? Quitando la que perciben los místicos y cosas así, tal y cual, ¿no? Pues esto no está cerrado a los místicos, ¿vale? Por eso él dice, es mística, pero es que la mística se tiene como algo solo accesible a santos y por casualidad que lo han encontrado, o a iluminados, y según el mensaje de Jesús no es así, ¿vale? Sin más, el reino de Dios es pura mística, ¿eh? Y él dice cómo llegar a ello. Y cómo sus discípulos deben llegar a ello, ¿no? A la conciencia del reino de Dios, a nacer de nuevo, ¿no? Todo esto se puede entender como mística y sin embargo es su mensaje, es que su mensaje es así, hay que llegar a eso. Si quieres ser discípulo, si quieres conocer la verdad, si quieres servirle, ¿no? La verdad es mística, ¿eh? El conocimiento de la verdad del que habla es conocer el mundo de una forma completamente diferente en su esencia espiritual, que es mística. Se puede considerar mística. Visto desde fuera es mística, visto desde dentro es la pura realidad, sin más, ¿no? La realidad esencial, espiritual, ¿no? De lo que vemos con los ojos, pero que no percibimos, ¿no? En el Evangelio de Tomás hay otras muchas frases que dice de que la luz se esconde, ¿no? Las imágenes se esconden a nuestra vista, ¿no? Dice, mira lo que queda enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará, ¿no? Bueno, que ya me enrollo mucho, ¿vale? Volvemos, porque me faltan unas palabras de Jesús sobre estas, en las que indica lo que hay que hacer para ser asistidos por su presencia, ¿no? En fin, voy a leerlas. Es a continuación de la anterior. Juan 14, 22. Antes hemos leído Juan 14, 21. Pues Juan 14, 22. A esto de y me mostraré a él, ¿vale? El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Pues a continuación, Judas, el iscariotino, aclaran aquí, se ve que no acabaron con mucho cariño por él. Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, creo que se llamaba el otro, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte? Acaba de decir que se les mostrará, ¿ves? ¿Por qué hablas de mostrarte solamente a nosotros y no al mundo? Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él para hacer nuestra morada en él. Sin más, aquí si queréis verlo por vosotros mismos, en Juan 14:15, 14:21 y 14:22 dice claramente qué es lo que hay que hacer para ser asistidos e incluso para llegar a mostrársete, ¿vale? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para enviaros al Espíritu de la verdad. El que conoce mis mandamientos y los guarda, a ese me mostraré, ¿vale? O sea, os envío el Espíritu de la verdad, me muestro a ti si guardas mis mandamientos, ¿eh? Y haremos morada en ti el Padre y yo. Eso es solo con esto, ¿vale? Solo con guardar sus palabras, porque luego hay otra forma de guardarlas, que son las necesarias en el caso de que quieras servir al maestro, ¿vale? Luego ya influye la constancia, lo constante que seas en ello para poder llegar a la conciencia del reino de Dios, a renacer, a nacer de nuevo. Pero no es necesario llegar a la conciencia del reino de Dios, a ese renacimiento, a ese nacer de nuevo, para que ocurran estas cosas, para que Jesús se te pueda mostrar, para ser asistidos por el Padre y el Hijo, por Jesús, ¿vale? Por los espíritus del Padre y el Hijo. Esto aquí Jesús afirma de que con guardar sus palabras y guardar sus mandamientos, cuando lo haces, en los momentos en los que lo haces, ocurre así, ¿vale? Y que si de verdad lo estás haciendo,
llega un momento en el que se te muestra, ¿no? Claro, si lo haces con sus mandamientos. ¿Mm? Dice claramente, el que conoce mis mandamientos y los guarda. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es al que se le muestra. ¿Vale? Pues yo afirmo que estas palabras de Jesús son así y que lo hace con cualquiera, no solo perteneciendo a una institución, sino completamente por libre, sin intermediarios. Que es como él aquí lo dice. Él aquí no está diciendo, el que conoce mis mandamientos y luego va a misa los domingos o va a un sacerdote y le pide tal y se confiesa y le perdonan y nada, no dice nada de eso. Miradlo por vosotros mismos, si queréis. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y punto pelota. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Es una prueba de amor, ¿vale? Él está poniendo esto como una prueba de amor, ¿vale? Si me amas, si de verdad me quieres y tal, y tienes aprecio por mí y deseas servirme o seguirme o encontrarme, ¿no? Harás esto, porque si no me haces caso a lo que digo, entonces, ¿qué me estás contando, no? Si dices que me amas y que vives por mí y todo lo que tú quieras, pero luego te he dicho cosas que tienes que hacer, no, y no las haces, ¿no? Pues entonces, ¿qué me estás contando, no? De boquita, ¿me quieres de boquita solo o cómo es eso, no? Por eso también cuando dice el que escucha mis palabras, ¿no? Y no las practica, es como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena, ¿no? Llegó la lluvia a torrentes y los vientos huracanados y su casa se derrumbó con gran estrépito, ¿no? Hay que poner en práctica sus palabras para saber de verdad sobre Jesús y sobre su mensaje. Y para encontrar su espíritu y ser asistido por su espíritu, independientemente de que pertenezcas a una institución o no, de que seas cristiano o musulmán o budista o lo que sea, ¿vale? Porque no actúa solo, nadie tiene la propiedad de la presencia espiritual de Jesús, ¿vale? Entonces, él afirma que el que conoce sus mandamientos y los guarda es asistido por la presencia del Padre y de él y que se termina mostrando a él, ¿no? Y yo digo que es así. Yo doy fe de que es así. ¿Quién soy yo para dar fe de nada? Pero lo he experimentado así, ¿vale? Entonces, puedo deciros sobre esto, otras veces diré creo, sobre esto puedo deciros que es seguro que es así y que si lo hacéis de verdad así, llegaréis a comprobar por vosotros mismos que es así, ¿vale? Llegaréis a experimentar la presencia del Maestro, ¿de acuerdo? Y con seguridad, no con fe, no creyendo, no, sino llegaréis a experimentarlo, ¿vale? Que es de lo que se trata. Entonces, como dice, el que conoce mis mandamientos y los guarda, y yo tengo un punto de vista también diferente de cuáles son sus mandamientos, pues en el siguiente vídeo, el siguiente paso lógico es mostraros cuáles son sus mandamientos de verdad, ¿vale? Cuáles son esos mandamientos que hay que guardar para que se nos muestre y para ser asistidos por la presencia del Padre y del Hijo, ¿vale? Este creo que ha durado un poquito menos, vamos mejorando, nos enrollamos menos. Venga, pues hasta el siguiente.